En la actualidad se manejan otros enfoques, ¿no? Como el cognitivo-conductual, que es muy bueno para aprender conductas adaptativas en cuanto a patología, a patologías como la ansiedad, la depresión, pues, ¿no? Son muy eficaces para poder tratar ese tipo de problemas. Vamos a presentar. Y nos habíamos quedado aquí, ¿cierto? En Burrus Skinner. Burrus Frederick Skinner es el padre o es considerado el padre del neoconductismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el conductismo de John Watson? John Watson es considerado el padre del conductismo, pero también ha sido desaprobado de la comunidad científica por sus malas prácticas, ¿no? Uno, de que él fue el que en conductismo indagó en sus investigaciones con niños y eso fue antiético porque dentro de la psicología nosotros no podemos tratar o experimentar con niños, ¿no? Y otra cosa es que también nosotros no podemos tratar a personas que tengan problemas orgánicos asociados a la sintomatología que se está percibiendo en el paciente. Y al Profesor, parecer, ¿sí? ¿por qué no con niños? ¿Cómo? ¿Por qué no con niños qué? Ah, ¿por qué no se puede experimentar con niños? Ajá. Por los derechos humanos. Desde 1948, por la Declaración de los Derechos Humanos, no se pueden trabajar en experimentos con niños. Pero sí puede llevar a un Imagínate, niño al psicólogo. el niño puede ir al psicólogo, claro, pero no en experimentos. Imagínate, pues, ¿no? Una cosa es que venga la atención y otra cosa que vaya de conejito de indias. Había. Se pueden utilizar experimentos con niños en psicología, pero no que tengan que ver con causarles daño, ¿no? Y el experimento del pequeño Albert sí causa daño, porque es un experimento de condicionamiento de fobias. Imagínate tú que no tienes ningún tipo de fobia o cuadros de ansiedad, pero de la noche a la mañana, por el experimento, ahora tú seas una persona temerosa. Lo que pasó con el pequeño Alberto, pues, ¿no? El pequeño Alberto llega al laboratorio de Watson cuando él tenía 6 meses. Watson lo conoce a esa edad, pero a los 11 meses él ya está en el laboratorio para poder experimentar condicionamiento clásico y lo que hacen con el niño es instaurarle fobias, pues, ¿no? Porque lo particular era de que el niño le presentaban cualquier tipo de animal y no tenía miedo al animal. Lo único que quería era agarrar al animal. Si le presentaban una flama ahí, le presentaban fuego, él quería ir hacia el fuego, quería agarrar el fuego y no tenía miedo del fuego, de lo que podía ocasionarle, ¿no? Le presentaron ratas y él solo quería agarrar la rata. Entonces, con la rata es que empiezan a instaurar la fobia, bajo proceso de condicionamiento, ¿no? Que en donde intervienen todos los elementos que plantea Pavlov en un inicio en su esquema, planteada con el perro, pues, ¿no? Entonces, le presentan la rata. La rata no simboliza nada para él quiere agarrarlo, pero cuando está acercándose a agarrar la rata, le hacen o le propician un fuerte sonido que causa daño a su oído. Imagínate, yo voy a agarrar la rata, siento algo que me causa daño y asocio dolor rata. Entonces ya estoy instaurando una fobia en el niño y es lo que pasó con el pequeño Alberto, ¿no? Y no solo que se quedó con el miedo hacia la rata, sino tenía miedo a todo lo blanco y peludo que a este se le presentase, ¿no? A este se le presentase. Y es por ello que John Watson es retirado de la comunidad científica, pero también porque en esos tiempos estaba prohibido de que de repente entre un científico y sus ayudantes haya un tipo de relación y al parecer él tenía contacto más que laboral, amical con una de sus ayudantes, pues, ¿no? Pero lo particular es que a raíz de esto, a raíz de esta instauración de fobias en el pequeño Alberto y la generalización de la fobia de Alberto, es decir, que él ya no le tenía miedo solo a la rata blanca y peluda, sino que le tenía miedo a todo lo blanco y peludo que podría presentarse enfrente, inclusive a la máscara de Santa Claus, pues, ¿no? Entonces, a raíz de ello, sale una mujer a relucir en la historia de la psicología, la primera mujer en ser nombrada, porque muchas mujeres aportaron en la historia de la psicología,
pero por la coyuntura, por el tiempo, nunca eran tomadas en cuenta, ¿no? Nunca se les prestaba atención. Pero una de las discípulas de John Watson sí lo hizo, ¿no? Y esta es Mary Covert Jones. Mary Covert Jones tiene el caso de Miguel, que es un niño que le tenía miedo a los conejos blancos y peludos, que algo similar a lo de John Watson con el pequeño Alberto. Entonces ella menciona que si su maestro pudo instaurar fobias en Alberto, ella puede quitar las fobias en Miguel bajo técnicas de contracondicionamiento. ¿Ustedes han escuchado hablar de las técnicas de contracondicionamiento? No, ¿verdad? No. Las técnicas de contracondicionamiento son técnicas de exposición, ¿no? Dentro de ellas nosotros vamos a encontrar a la desensibilización sistemática y encontramos a la desensibilización implosiva. Según la historia, la desensibilización sistemática fue instaurada por Wolpe, pues no en la primera generación de terapias contra la ansiedad. La desensibilización implosiva consiste en lo siguiente. Sebastián, ¿a qué le tienes miedo tú? Sebastián, Sebastián, Sebastián. Hay muchos Sebastián creo acá, ¿no? Sebastián Cárdenas, tú. Profe, ¿A ¿a qué qué le le tengo tienes miedo? miedo? A las arañas. A las arañas, ¿ya? Si tú estuvieses como paciente y yo quisiese aplicar desensibilización implosiva, lo que haría es, en el cuarto en el que tú te encuentras en este momento, llenar tu habitación de arañas y cerrarte ahí con candados para que tú no puedas salir. ¿Qué pasaría contigo si eso sucede? Pues trataría de, bueno, me asustaría, pero le tengo más miedo para las abejas. Ash, decídete, pues. Abejas, Igual, abejas, te abejas. meto te meto un panal de abejas ahí dentro de tu cuarto, ¿no? Eso sería hacer desensibilización implosiva, con la premisa de que todo tiene un límite en nuestra vida, inclusive el miedo, ¿no? De que tú te vas a acostumbrar a la presencia de las abejas y ya no le vas a tener más fobias, ¿no? Es una forma muy rápida para curar fobias. ¿Ustedes han visto a la María, la del barrio? Sí. La Mariela del barrio, cuando la meten en la cárcel, le meten al calabozo, ¿cierto? Al calabozo, y en el calabozo ella tenía como que una rata de compañera que al principio le tenía miedo, pero luego se acostumbra a la presencia de la rata. Y es algo similar lo que se hace en desensibilización implosiva. En desensibilización sistemática se trabaja con imaginación, se entrena al individuo en imaginería, se le entrena en conductas también, pues, ¿no? Que le permitan de forma progresiva aceptar la presencia del estímulo fóbico. Si en este caso tú le tienes miedo a las abejas, Sebastián, yo hago una jerarquización de qué miedo o de un nivel de intensidad en cuanto al miedo que puedas tenerlo, ¿no? Es decir, de pronto de que a cuántos metros de ti puedes tú tenerlo y no te causa mucho miedo. Y así poco a poco ir acercándotele, ¿no? Y dando también un tipo de estímulo adaptativo ante el estímulo desadaptativo que vendría a ser tu estímulo fuerte. Más o menos así es la historia de condicionamiento clásico y contracondicionamiento desde Watson. Cuando Watson es retirado de la comunidad científica, recae sobre Burroughs Skinner la responsabilidad de llevar hacia adelante al conductismo. En cualquier momento yo voy a dejar de presentar y voy a empezar a retirar a los que están sin cámaras, a los descamarados nuevamente. Chun, 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 ¿de acuerdo? De improviso voy a hacer. Y entonces nuestro amigo Frederick Skinner va a cambiar el modelo que plantea el conductismo clásico, ¿no? El conductismo clásico plantea el modelo de los estímulos-respuestas, pero el neoconductismo con Skinner utiliza ya el modelo que se plantea desde el condicionamiento instrumental de Edward Thorndike, pues, ¿no? El de la respuesta estímulo, que es algo distinto a lo que se plantea en un inicio en el conductismo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Podría volver a repetir? No, Claro.
Entonces lo que nosotros vamos a buscar es aquí algo distinto, trabajar con las consecuencias de las conductas. Hay una respuesta, una conducta, pero el estímulo o la consecuencia de esta conducta va a aumentar o de pronto va a extinguir la conducta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una respuesta ante, no sé, ante los estudios, ¿no? Mi respuesta podría ser muy buena. Yo me saco siempre 20. La consecuencia de esta conducta va a ser que mi conducta de prestarle mucha atención al profesor en las clases se aumenten o simplemente la conducta se extinga. Si a mí me dan un premio como consecuencia, yo voy a seguir incrementando mi conducta. Pero si a mí me dan un castigo como consecuencia, yo extingo la conducta, ¿no? Así más o menos funciona. Dentro de el condicionamiento operante, nosotros vamos a tener en consideración dos cosas muy importantes, ¿no? Primero vamos a considerar el programa de refuerzos y castigos. Programa, refuerzos, no programa de refuerzos. La ley de triple contingencia. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de la ley de triple contingencia? ¿Han escuchado hablar de la ley de triple contingencia? Presten mucha atención para los que van a ser psicólogos de aquí en adelante, ¿no? Los que van a ser los colegas, futuros colegas. Hello, nos vamos a ir a parranda. ¿Van a querer de parranda, colegas? ¿Cuántos van a ser mis colegas acá? Ni uno. Menos competencia, ¿no? Qué derroche para mí. ¿Un punto en favor o en contra? Pero bueno. Qué vergüenza, Dios mío. Me voy a apagar mi cámara un ratito por la vergüenza, ¿ya? Ya. Seguimos entonces. En la ley de triple contingencia, ¿qué es lo que va a pasar? A esto se le conoce como análisis conductual de la conducta. Ya se me pasó la vergüenza, activo mi cámara. La ley de triple contingencia, el análisis funcional de la conducta, ¿no? Aquí lo que nosotros tenemos que descubrir es lo siguiente, el estímulo discriminativo, ¿no? Un estímulo discriminativo es como un antecedente de la conducta que nosotros vamos a trabajar. Aquí encontramos a una respuesta de orientación, que sería la conducta problema a trabajar. Y por último, nosotros tenemos que encontrar cuál es la consecuencia o qué es lo que refuerza la conducta que estamos trabajando. Así se hace el análisis conductual de la conducta, análisis funcional de la conducta. ¿Cómo está funcionando la conducta? Problema, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran trabajar una conducta, ¿cuál sería esa conducta? A ver, de repente tienen un casito en casa de sus familiares, uno que quieran trabajar. Aprovechenme. Mi relación con mi hermano. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Eso. 10. 13, ¿no? A 13 creo. ¿Quieres 13. mejorar tu relación con tu hermano? Sí, porque a veces peleamos. Pero realmente te importa la relación con tu hermano ni su edad, ¿sabes? Sí, 13. ¿Seguro? ¿Cuáles son las conductas desadaptativas que muestra tu hermano? No, o sea, yo a veces reacciono mal porque me hace perder la paciencia. Entonces el problema eres tú, no tu hermano. Cuéntame, ¿cuál es la conducta que tú quisieras trabajar en ti para mejorar la relación de tu hermano? Más que todo, ser paciente y responder de forma tranquila y no así impulsiva como muchas veces lo hago, porque a veces me da Ok, ¿cuántos cólera. años tiene Sebastián? 17, pero Tienes que... No sabes ni tu edad. Qué voy a horror. cumplir 18 este. Qué horror. Tienes que operacionalizar tu conducta, Sebastián. ¿A qué llamas tener paciencia? ¿O a qué llamas actuar con impulsividad? ¿Hace referencia a que le pegas? No, no le pego, simplemente a veces le ¿Cuál es la grito. conducta que tú quieres trabajar?
¿Qué es ser paciente o ser impulsivo? Tiene que ser con la conducta. Se trabaja con conducta netamente aquí en condicionamiento operante. Es que mira, con él nomás me pasa eso, pero así, cuando, o sea, con amigos o cuando conozco a alguien, sí estoy normal, o pero ¿Qué así con él, denomina ser normal? o sea, tranquilo. Y Pero pues, ¿qué es ser tranquilo? ¿Cuál es tu conducta? Por ejemplo, mi conducta podría ser, le pego a mi hermano. Esa es una conducta. Ser impulsivo, le jalo de los pies y le corto las manos. Eso es la conducta, ¿no? Conducta, algo observable. pero cuando él pregunta muchas veces, yo le respondo de mala manera. Mm, hay que buscar otro ejemplo, mejor, ¿ya? Una conducta podría ser, por ejemplo, las autolesiones. ¿Han escuchado hablar de las autolesiones? Hacerle daño El concreto. cortarse como pescadito las manitos para freír, ¿verdad? Eso es una autolesión. Esa es una conducta, es algo que nosotros observamos. ¿El Si a mí, phishing? si a mí viene el cutting, ¿no? Si a mí viene una persona y me dice, mi hija se corta, entonces mi problema es se corta, pero solo será ese el problema. Yo tengo que empezar a ver cuáles son las conductas que hacen que esta conducta autolesiva se propicie, por eso hablo del antecedente, y cuáles son las conductas que refuerzan la conducta autolesiva, ¿no? Se dan cuenta, así yo voy trabajando en la ley de triple contingencia. Primero identifico el estímulo discriminativo, lo que hace que la conducta se propicie, y luego el estímulo que hace que la conducta se siga manteniendo en el tiempo. Y mi trabajo se direcciona aquí, en las consecuencias, ¿no? Por eso nosotros hablamos del modelo de las respuestas estímulos. ¿Se entiende aquí de respuesta estímulo? Mi respuesta es mi conducta. Mi estímulo, mi consecuencia. Lo que va a hacer que haya la conducta o que se desaparezca la conducta, ¿no? Y para ello nosotros utilizamos lo otro en el condicionamiento operante, lo otro más importante, pues, ¿no? Que es el programa de refuerzos y castigos. ¿Y cómo funciona esto, profesor? Aquí nosotros vamos a encontrar reforzadores y castigos. Ojo con esto. Los reforzadores van a permitir que nuestras conductas se mantengan o se instauren nuevas conductas. Pero los castigos van a permitir que nuestras conductas se extingan, que se eliminen del repertorio o patrones conductuales, comportamentales del individuo. ¿Se entiende? Y Si ustedes prestan mucha atención, hoy van a aprender a cómo modificar conductas en su caso, a cómo llevar, no sé, de repente una conducta desadaptativa de un familiar a una conducta muy adaptativa. Entonces, con los refuerzos que hago, ¿qué logro con los refuerzos? Les he dicho reciencito. No me digan que se han olvidado ya. Que la conducta siga sí, prevaleciendo, profesor. sí, profesor. La La conducta conducta sigue. adaptativa se mantenga, ¿cierto? O se instaure una conducta adaptativa. Y con un castigo, Desaparece. Que desaparezca. Se elimine. desaparezca. Muy bien. Entonces vamos a ver las modalidades en cuanto a los refuerzos y a los castigos. Primero nosotros vamos a encontrar el reforzamiento positivo. En un reforzamiento positivo, mi refuerzo tiene que estar presente. ¿De acuerdo? Con ese reforzador yo voy a hacer que la conducta se mantenga o se instaure. Yo tengo que dar algo agradable a mi sujeto para que pueda mantenerse esa conducta. Por ejemplo, Sebastián, yo quiero que tú tiendas tu cama todos los días, ¿ya? Esa conducta tú no la tienes, tú eres un descamado todos los días, no tienes. Te levantas y te vas de tu cuarto. ¿Ves? No tiendes tu cama. Qué horror, Sebastián, qué horror. Pero yo quiero que tú tiendas tu cama. Entonces, cada vez que yo vea que tú tiendas tu cama, yo te doy un reforzador positivo. Podría ser de repente, ¿qué te gusta, Sebastián? Vomita.
Las gomitas, ¿no? Entonces yo te voy a dar una bolsa de gomitas, ¿no? Ese es mi reforzador positivo. Al día siguiente tú vuelves a realizar nuevamente la acción, vuelves a tender tu cama, te vuelvo a dar una gomita, ¿no? Pero ojo, recordando que los refuerzos que tú vas a dar realmente tienes que estar seguro de que le agraden a tu individuo, pues no, porque de repente yo te ofrezco gomitas y si no te gusta, es igual, porque no está reforzando, porque no te gusta, ¿no? Uno tiene que estar de seguro que sí le gusta el reforzador. No solo se van a dar golosinas, sino también puede ser algo simbólico, como por ejemplo, bravo Sebastián, qué bien lo hiciste. Eres un buen tendedor de camas, ven, tiende la mía, ¿no? O algo así. Podríamos hacer. ¿Se entiende reforzador positivo? Sí, profe. Muy bien. Encontramos ahora reforzamiento negativo, que es distinto al reforzador positivo. En el reforzador positivo yo doy algo agradable y está presente mi reforzador. Y en el reforzador negativo yo no doy algo agradable. Yo quito algo desagradable. ¿De acuerdo? Lo que a ti te desagrada, yo te lo retiro y no debe estar presente el reforzador. Por ejemplo, Yamid y Sarra, ¿tú haces los quehaceres de la casa, hija? Sí, profesor. Perfecto. De todo lo que tienes que hacer en la casa, ¿qué es lo que no te gusta hacer? Trapear. Ya, ok. Miren, a ella no le gusta esta actividad, no le gusta trapear. Ese va a ser mi reforzador. A ver, ¿qué conductas crees tú que tu mamá quisiera instaurar en ti? ¿Qué conducta crees que tu mamá quiere que tú tengas? Está muy difícil la pregunta. Ya, vamos a seguir con el tender la cama, ¿ya? Vamos a seguir con tender la cama. Esa es la conducta que yo quiero de Yamit, ¿no? Yamit tiene que tender la cama. Es una conducta que todavía no instaura. Entonces, ¿cómo yo presento mi reforzador negativo? Yamit, si tú me tiendes las camas hoy, yo mañana no vas a trapear el piso. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿verdad? Mi reforzador es quitar el estímulo que a ella no le gusta, que le desagrada. Yo le instauro el tender la cama y le quito el trapear el piso. Ahí estoy reforzando su conducta para poder instaurar una nueva conducta. Ustedes se han dado cuenta que siempre existe esto de los niños berrinchudos, que si tú llevas a tu hermanito o a tu sobrinito a la calle y cuando no le quieres comprar chucherías, se pone a llorar, Sí, era, sí, era. da gana de sacarle la michi, ¿verdad? Confirmo. Déjalo abandonado. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, llevo a mi sobrino a la tienda y me hace un señor escándalo porque no le compro chucherías y le pego, ¿qué estaré haciendo? ¿Reforzando su conducta o reforzando positivamente o reforzando negativamente? Otra persona positivamente. Reforzando positivamente, ¿le estoy aplicando un reforzador positivo o un reforzador negativo? Negativo porque le está Negativo, pegando. profe. Negativo. Negativo. A ver, ¿quién me fundamenta? Porque Yamit, tú dices que es positivo, el reforzador. Cuéntame, hija, ¿por qué? No, profesor. Yo digo que es No positivo tengas porque, miedo. profesor, yo digo que es positivo porque al final de las largas le está haciendo un bien al niño, ¿sabes? Es un bien dar sus tastas en el poto calatón. No, no. No, profesor. A ver, Pero a ¿quién lo dice largo, ¿para qué se negativo? comporta así? ¿Quién dice negativo? Todos casi han dicho negativo. Díganme por qué es negativo. ¿Por qué no le debería pegar, profesor? Si es un reforzamiento negativo, lo haría de manera positiva, pero ahí sí ya no sabría cómo explicar. Profesor, Sí, está el muy interesante reforzador, esto. en el reforzador positivo no es que tuviera que darle algo positivo al niño, y en ese caso no lo es. Ya, muy bien, gracias Sandra. ¿Qué más? ¿Por qué sería negativo entonces?
Profesor, pero en cuestión de negativo, usted dijo es darle algo a cambio, que o sea, pero a la hora de pegarle no le está dando nada a cambio, o sea, no encaja también. Están pensando Y como es simples mortales. quitarle algo Es que que es un sí, helado, está que es castrando al un niño. negativo. Claro, Oh, al momento de golpearlo y él cuando llore otra vez va a decir, entonces si lloro otra vez me van a golpear y eso va a quedar, ¿sí o no? Es como ya dijo una compañera, ya los va a estar castrando. están ustedes pensando como simples mortales, no como Sí, estudiantes de psicología. James, tu cámara. ah, Rosa Marín, tu cámara. Dime, Sebastián. no digo que se Ahí le por ahí he pega, visto, escuchado que le estaban diciendo, que estaban por ahí encaminando, pero al final pensaron como mortales. A ver, Sebastián, cuéntame. no digo yo digo que si le pegan, el niño va a llorar más. Si le pegan más, va a seguir llorando, creo. ¿Por qué? Porque quizás la mamá no le explica muy bien las cosas y pues el niño muchas veces no entiende. Y no creo que se le pase con un Es simple obvio golpe. que el niño no va a entender. El niño es un ser instintivo. Le respondo a mi pregunta. Sería un reforzador positivo. Ya ves, ¿Qué es lo profe, que tenía busca al razón. final el niño? No lo han sabido explicar. Ustedes tienen que siempre fijarse en eso. Un refuerzo positivo es dar algo presente, algo que le agrada. Un refuerzo negativo es quitar algo que no le agrada. Pero en este caso del golpe, refuerzas la conducta del niño, el llanto cada vez que sales porque él consigue lo que está buscando. ¿Qué es lo que está consiguiendo? Tu atención. ¿Y qué es lo que busca el niño? Eh, Está buscando atención. Atención, ajá. ¿Qué es lo que debes hacer? Retirarte porque tú eres su estímulo. Tú retírate y vas a ver cómo el niño deja de llorar. Sin necesidad de pegarle, de ensuciarte tus manos con su sangre, pues no, tan- de repente ustedes les pegan duro y lo sangran. Tienen que tener cuidado, les van a meter a la cárcel. Está malo, profe. La No policía, sé. creo. Por ahí yo estoy viendo sus caritas tan tenebrosas. Si no me han querido hablar al inicio, me han mirado de cólera. Me dolió a cora cora. Cara aérea. Seguimos entonces. Aparte de los reforzadores, nosotros también vamos a encontrar a los castigos, ¿no? Como bien yo ya les dije, los castigos hacen que las conductas se extingan, que las conductas desadaptativas ya no haya más. Vamos a encontrar también conductas o castigos positivos en esta modalidad y castigos negativos. Y aquí vamos a ver que esto va a cambiar a los reforzadores, o que va a ser distinto a los reforzadores, ¿no? Un castigo positivo hace referencia al dar algo al niño también, pero ya no dar algo agradable, sino darle algo desagradable. Por ejemplo, ¿qué podría ser un castigo positivo? Los golpes. Si yo te doy tastas en el potocalato, yo te estoy castigando positivamente. Si yo te grito, te estoy castigando positivamente. En la actualidad, los castigos positivos no están permitidos cuando se refiere a maltrato físico porque las leyes amparan al niño. Es un derecho del niño el no recibir maltrato, pues no, y él puede denunciar. Entonces no se hace. Pero con anterioridad, hace muchos años sí se aplicaba, pues no. ¿Ustedes han visto La Naranja Mecánica? No, profesor. La Naranja Mecánica es una película psicológica muy bonita, se la recomiendo. Ahí antes, ¿qué se hacía? Se daba toques eléctricos a las personas que sufrían de algún tipo de trastorno, pues, ¿no? Y eso es un castigo positivo. En las escuelas antes se hacía también. ¿Han visto ustedes Matilda? sí, sí. Sí, Sí, ¿verdad? profesor. Alfonso Toro, cómo castigaba a sus alumnos, los ponía en cajas con clavos, en cajas con ratas, aplicaba castigo positivo. Enterrado. Claro, con la intención de que se pueda extinguir las conductas que ella veía como desadaptativas para los niños de la escuela, ¿no? En los Profesor, castigos, dime, hijo, ¿y usted qué cree? ¿Los tiempos antiguos o sea, eran mejores? ¿O ¿cómo? usted qué cree sobre eso? ¿Que eran mejores los tiempos antiguos? Está bien.
Es que en realidad acá hay un problema transgeneracional, pues, ¿no? No eran mejores los tiempos antiguos y no son peores los tiempos antiguos. Para mí eso es muy relativo, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me pides una opinión desde el punto de vista profesional, yo concibo que existen otras maneras de crianza, porque a nivel emocional le afecta al niño el maltrato encubierto en amor, ¿no? Yo te pego porque quiero que seas un hombre de bien, discúlpame, solo pegándome voy a ser un hombre de bien. No. La patología que se está evidenciando en la actualidad en la población más por hacinamiento es a causa de ese maltrato o esa familia hostil en el pasado, pues, ¿no? Todo lo que a ti te sucede en la infancia es algo que se queda impregnado y eso te causa problemas a lo largo del tiempo, ¿no? Tú vas a, por esa hostilidad en tu nacimiento, tú vas a concebir el amor como hostil y al final vas a sufrir mucho desde el punto de vista profesional. Yo no puedo juzgar, solo puedo ayudar en lo que esté a mi alcance. Desde el punto de vista personal, considero que la ley del no maltrato es una ley en el Perú que no ha sido bien planteada, ¿no? Que es la ley de un gremio solo para poder decir, oye, mira, yo estoy haciendo algo, pues, ¿no? Porque imagínate, ¿cómo tú le dices a una persona antigua que ha concebido que la única manera de criar a su hijo es golpeando y que así lo convierte en un hombre de bien? Dile tú ahora, ya no le pegues, porque si le pegas te vas a la cárcel. Tú le quieres decir algo a tu hijo y tu hijo viene a las 3, 4 de la mañana borracho y le quieres dar un golpe y te dice te denuncio. Imagínate, te quedas sin armas para poder corregirlo. Pero si tú hubieses preparado a tu población en herramientas y en estrategias para poder criar de forma alternativa sin usar golpes, cambia la situación. Porque ahora se ve el incremento de delincuencia en el Perú desde esa ley. ¿Por qué? Porque mi padre no sabe cómo criarme, porque él solo aprendió que debe ser los golpes el castigo más correcto para no comportarme mal. ¿Te das cuenta? O sea, hay muchas cosas ahí, es un problema bastante ambiguo para mi punto de vista, ¿no? Pero esas serían las opiniones que yo tengo. No digo que está mal la ley, pero sí que ha estado mal impuesta, pues, ¿no? No se ha pensado en la población. Dime, hijo. Bueno, considero que cada generación, o sea, yo creo que cada generación se va haciendo más débil, diría. Por ejemplo, nuestros abuelos trataban de forma diferente a nuestros padres y ellos crecieron y dijeron, no, yo trataré de forma más, o sea, más buena a mis hijos. Y pues, y nosotros somos hijos, ¿no? Y nosotros cuando vamos creciendo más nos decimos, nosotros no trataríamos así a nuestros hijos, vamos a tratarle más con cariño y todo eso. Y pues creo que cada generación es diferente, pues. Pero date Y cuenta que ahí también se va haciendo aumentamos más la frágil. patología en la población. Imagínate, yo dejo de ser yo para poder cambiar esa idea, ¿no? Yo sé que me causó daño el recibir maltrato de parte de mis padres. Bueno, yo ya no voy a maltratar a mis hijos, pero yo, al no maltratarlos, yo estoy dejando de ser yo mismo. Y al final entro en una confusión, el padre entra en una confusión. Para que tú puedas lograr este tipo de situaciones, del dejar esta cadena de maltrato, tú tienes que liberarte de los conflictos del pasado. Sería lo más adecuado, ¿no? Porque si no, te abandonas a ti mismo y dejas de ser tú para ser alguien que tú no conoces. Si tú viviste en una casa hostil en cuanto a la crianza, ve a un profesional y libérate de esa hostilidad para que puedas forjar un nuevo camino. Si no, no vas a poder. En algún momento tú vas a explotar por impulsividad, vas a actuar y vas a actuar peor, ¿no? Es por eso que sucede que muchas veces los padres, no digo que siempre suceda, que cuando toman se convierten en personas distintas a los que son cuando no toman, porque al final realmente dejan fluir lo que son, seres violentos, agresivos, pero cuando están en estado de sobriedad no lo son porque tratan de encubrirlo, ¿no? Mi papá es chévere cuando toma, pero cuando está normal es serio. Sebastián, tu papá es chévere cuando toma y deschévere cuando no toma. No, ajá, sí, es serio cuando está normal. Ok, qué bonito, Sebastián, me alegra bastante. Vamos a seguir con la otra modalidad de los castigos, ¿no? Y esta es la modalidad del castigo negativo. En el castigo negativo pasa algo distinto. Pasa que se quita
algo agradable para la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que no te gusta, Sebastián? No te gustan las, a ver, ¿qué es lo que no te gusta? O mejor dicho, ¿qué es lo que te gusta? Ah, ya sé, la tele. ¿Te gusta ver tele? Ya, no, no mucho. Imagínate, yo te digo, Sebastián, mira, vamos a hacer algo sexy. Te he sacado 0 en tu examen. Como tú no estás haciendo bien tu trabajo, en el sentido de que no estás estudiando, yo te voy a retirar el televisor y te voy a retirar el celular hasta que tú puedas mejorar tus calificaciones. Ahí yo te estoy aplicando un castigo negativo, te estoy quitando algo que te gusta. Y con la intención de que tú estudies más e instaures la conducta de no estudiar, no instaures, la elimines y que puedas adaptarlo con el estudio, pues, ¿no? Pero te estoy quitando algo agradable. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta en las modalidades del programa de refuerzos? ¿Hay alguna pregunta? Chicos, preguntas, chismes o comentarios. No, profesor. No, seguros que no hay preguntas. No se preguntan, profe, pero si yo le doy a un niño cada vez que hace algo, un premio, no se acostumbrará a eso y siempre lo hará cuando tenga el premio. Y cuando no tenga el premio no lo hará. ¿No se han preguntado eso? Sí, profe. Espere, profe. ¿Sí? ¿Seguros? O sea, cuando dejamos de un momento le dejamos de dar el premio y pues el niño puede ser que se ponga más creado, profe. En la actualidad este programa de refuerzos y castigos se utiliza en las cárceles, en los centros penitenciarios, ¿no? Se utiliza en Maranguita, en el SOA, se utiliza en la INPE, pues, ¿no? En la cárcel del kilómetro 12, con personas que tengan esas conductas muy desadaptativas. Pero ¿cómo es lo que se realiza este programa de refuerzos y castigos? En cuanto al programa de refuerzos y castigos, existen reforzadores continuos y existen reforzadores intermitentes. Los reforzadores continuos se van a dar siempre que se realice la conducta deseada, pero los reforzadores intermitentes nos van a permitir quitar esta costumbre negativa de recibir algo a cambio para realizar una conducta deseada. Nosotros vamos a encontrar reforzadores intermitentes de razón y también reforzadores intermitentes de intervalo. Los reforzadores intermitentes de razón van a ser fijas o variables, al igual que los reforzadores intermitentes de intervalo, fijo o variable. ¿Cómo funciona? Uno funciona en base al número de conductas y otro funciona en base al tiempo. Por ejemplo, reforzadores intermitentes de razón. Si mi reforzador intermitente es de razón y esta es fija, yo le voy a dar el reforzador al niño cada cierto número de conductas realizadas que quiero instaurar. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Sebastián de que tienda su cama, ¿no? A ver, Sebastián, yo te voy a dar un reforzador o un premio cada 2 veces que tú vayas a tender tu cama. Eso es un reforzador intermitente de razón fijo, porque hay un número de conducta establecida. 2 veces tendiste tu cama, toma. 2 veces más tendiste tu cama, toma. Cada 2 veces. ¿Se entiende? Chicos, Profesor. ¿entiende? Muy bien. Para que mi refuerzo intermitente sea de razón variable, yo ya no le doy cada cierto número de conductas establecidas, sino
De repente yo le voy a dar primero después de 5 conductas, segundo después de 10 conductas, tercero después de 20 conductas, cuarto después de, no sé, 40 conductas, 80 conductas, así aplazando en el número de conductas, hasta que este niño se olvide de los reforzadores. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profesor. En los refuerzos, ¿cómo? O sea, se va olvidando después de un tiempo. ¿Cómo digo? La intención de reforzador intermitente es eso, porque imagínate, en un reforzador intermitente de razón fija, yo te doy cada cierto número de conductas que tú sabes, ¿no? Cada 2 conductas, por ejemplo. Pero un reforzador de intermitente de razón variable, no. Primero te voy a dar hoy día un reforzador después de 2 veces que has realizado la conducta que yo quiero. Para el próximo premio de repente serán 5 conductas. Para el próximo premio cada 15 conductas. Para el próximo premio después de 30 conductas. Así. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. En cuanto a los reforzadores intermitentes de intervalo, que son fijo y variable también, dependen mucho del tiempo. Sebastián, cada 2 días no, cada día o cada semana yo te voy a dar un premio por todas las conductas que hayas realizado adecuadas. Es decir, que por la cantidad de veces, no importa, la cantidad de veces que hayas tendido tu cama, pero yo semanal te voy a dar tu premio. Independientemente, de repente en esta semana tendiste 5 veces tu cama, o de repente tendiste 20 veces tu cama, independientemente de eso, yo semanal te doy tu premio. En un intervalo variable, un reforzador de intermitente de intervalo variable, cambia. Primero te daré en una semana, luego te daré en 2 semanas, luego te daré en 5 semanas, te daré en 10 semanas, en 20 semanas, en 1 año, en 2 años, en 3 años, ¿no? Pero siempre teniendo en consideración de que los reforzadores que nosotros utilicemos realmente sean reforzadores atractivos para la persona y que ésta se dé contingente en el momento en el que se presenta la conducta deseada o no deseada. Por ejemplo, si yo soy un niño de 5 años y mi papá y mi mamá me dejaron en la casa de mi abuelita porque ellos tenían que ir a trabajar, pero mi abuelita es mala y yo soy rebelde con ella. Me quiere dar de comer y le rompo el plato de comida en la cabeza. Pasó en la mañana. Llega mi papá en la noche y mi abuelita le dice que yo le rompí el plato de la cabeza, en la cabeza. Pero imagínense, eso sucedió en la mañana y ahora papá está llegando en la noche. El padre, ¿qué hará? Le va a castigar al niño. Pero ¿cómo es o qué cosa asocia el niño? El niño comprende por qué le están pegando. El niño comprenderá por qué le están pegando. No, profe. No, ¿verdad? Por eso es importante que el reforzador y el castigo se le dé en el momento en el que se presenta la conducta que se quiere modificar. No se puede presentar después. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta que tengan de repente? ¿Está claro? Chicos, Sí, profesor. muy bien. Buscándole algún tipo de diferencia de pronto entre los reforzadores o el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que las conductas involuntarias van a ser parte del condicionamiento clásico. En cambio, en el condicionamiento operante, lo que nosotros vamos a trabajar son las conductas espontáneas, las conductas que se van a emitir en el momento, ¿no? En el condicionamiento clásico se refuerza los estímulos, pero sin embargo, en el condicionamiento operante se refuerza las conductas que se van a seguir de las respuestas, pues, ¿no?
En el condicionamiento clásico, un sujeto es ser pasivo y en el condicionamiento operante es muy activo en este proceso de modificación de conducta. En el condicionamiento clásico, o sea, el ambiente va a influir sobre el sujeto, mientras que en el operante el sujeto influye sobre el ambiente, pues, ¿no? Y son diferencias de alguna u otra manera entre cada tipo de condicionamiento. Vamos a aprender ahora el aprendizaje vicario propuesto por Albert Bandura. El principio del aprendizaje vicario, también conocido como el aprendizaje por modelos u observacional por aprendizaje social, lleva como principio la imitación, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a definir de pronto el condicionamiento vicario? Pero antes de ello vamos a ir contextualizando un poco sobre cómo se ha ido apareciendo este tipo de aprendizaje en nuestra sociedad, ¿no? ¿Pueden ustedes imaginarse cómo hemos aprendido a abotonarnos de pronto nuestra camisa? O de repente cómo hemos aprendido a bailar, ser hábil con un balón de fútbol o vóley, o de repente manejar una bicicleta sin haber visto antes a alguien hacer estos movimientos? Imagínense ustedes. ¿Y cuál sería la respuesta a la pregunta? Con la práctica, empíricamente. ¿Creen ustedes que se pueda dar? Sí, profe. Se pueda dar a sí mismo, o sea, tú de forma innata ya naces aprendiendo o No, sabiendo no, la claro que bicicleta. no, o sea, pasan por un proceso de pruebas, o sea, ¿Se hace por imitación o no? Sí, podemos hacer por imitación, profesor, Por ya se hace. imitación, pues, ¿no? La pregunta nos lleva a plantear que aprendemos una serie de habilidades específicas observando cómo lo hacen otras personas, a las cuales nosotros podríamos llamar modelos, pues, ¿no? Si los padres de pronto pegan con ira a sus hijos, estos aprenderán que esta es una manera aceptable de expresar su sentimiento o su propia cólera, pues, ¿no? Ahí nosotros evidenciamos también un claro aprendizaje por observación, aprendizaje social, aprendizaje vicario. Para que nosotros podamos aprender estas habilidades específicas, necesitamos sí o sí haberlo visto de alguien. Imagínense, ¿qué pasa con esto? un niño lo ve y lo imita, profe. ¿Qué pasa en nuestro entorno? Si un niño en casa lo hace, ¿qué es lo que sucede? Se ríen, profe. Se ríen, ¿verdad? Pero el niño lo está haciendo porque simplemente quiere hacerlo, porque lo ha visto de alguien más. Porque la vista de alguien. Porque lo vio. Exacto, ¿no? Volvemos a lo mismo. El niño, ¿qué es lo que busca de niño? Atención. Llamar la Atención. atención. Llamar la atención, pero observa que su amiguito hace así y todos se ríen, entonces consigue la atención o no. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría de pronto si tú le estás en el poto calato y no le sonríes y no le abrazas? Ya no lo va a volver a hacer. Lo va a No lo volver a vuelve a hacer, no lo vuelve a hacer, ¿verdad? En base a esta premisa es que nosotros podemos comprender lo siguiente. En psicología se maneja de esta manera, ¿no? Todos los problemas que puede existir con los niños en realidad son problemas de los adultos. No son problemas de los niños, porque al final ellos aprenden todo por observación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si llega a la consulta una mamá diciendo que su hijo es rebelde, que siempre le grita y que siempre le pega, ¿qué es lo que yo debería pensar? Que la madre tiene la culpa. Que son así en su A entorno. mi cabeza vendría, ¿no? ¿Y qué culpa estás pagando para que tú le permitas golpearte y le permitas gritarte, ¿no? La culpa que tienes. Y nunca falla eso, ¿eh? De repente la mamá sacó los pies del plato y el niño lo vio. Por eso les permite hacer todos los berrinches que él quiera hacer, ¿no? Pero todo es por la madre, no por el niño. Es por eso que en las consultas para los niños siempre los padres tienen que estar acompañándolos, ¿no? Siempre. Entonces nosotros podríamos definir de pronto
al aprendizaje vicario, aprendizaje observacional, social o por modelos, como el proceso por el cual nosotros aprendemos y modificamos una conducta como resultado de la observación y la reproducción frecuente de la conducta de otra persona, a la cual nosotros también vamos a llamar modelo, pues, ¿no? Existe dentro de la teoría de Albert Bandura un experimento que le permitió corroborar todas sus hipótesis, corroborar todas sus teorías, ¿no? En un experimento clásico, varios grupos de niños observaron a un adulto cuando golpeaba a un muñeco de plástico inflable. A este muñeco de plástico inflable se le conoce como el muñeco bobo. ¿De acuerdo? Entonces, un grupo vio al adulto sentarse sobre el muñeco, ¿no? Golpearlo, atarlo con un martillo y darle puntapiés por toda la habitación. Un segundo grupo vio estas mismas acciones, pero representadas en una película de colores, y un tercer grupo vio una versión de estas agresiones en dibujos animados, ¿no? Más tarde en el experimento se produjo su frustración en los niños al retirar de su alcance un conjunto de juguetes muy atractivos y se les permitió jugar con el muñeco inflable, ¿no? La mayoría emitió el ataque que habían visto realizar al adulto con el muñeco inflable. Algunos hasta llevaron esto a extremos y nuevos actos agresivos por su cuenta. Y la presentación en dibujos animados solo fue un poco menos eficaz para poder fomentar la agresión que el modelo adulto real y que el modelo inflable, filmado, pues, ¿no? Ahí nosotros podemos evidenciar cómo se confirma la teoría de Bandura en el decir que el niño aprende solo por lo que observa. ¿Sí? ¿Está claro? Chicos. Sí, profesor, está claro. Perfecto. Miren, confírmenme por favor si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Pueden escuchar? Observen, por favor. San Francisco or New York. Miren ahí. Marvel tumbled the doll with Nala. Profesor, se escucha feo. Atentos a lo que observan. No se escucha bien. Solo observen ahí lo que está suscitando. Miren lo que está pasando. ¿Qué es lo que observan ahí? ¿Se dan cuenta cómo los niños en la cámara Gesell pueden observar lo que el adulto hace y al final cuando ellos son adentrados a esta cámara ellos hacen lo mismo? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Así nosotros podemos ver cómo corroboran su teoría nuestro amigo Albert Bandura, ¿no? Y confirma que en realidad los niños aprenden por observación, hacen lo que los adultos van a realizar de alguna u otra manera, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver aquí cuáles son los factores que va a presentar, pues, ¿no? El aprendizaje por observación o el aprendizaje vicario. Los aspectos que puedan influir en el modelamiento van a ser, por ejemplo,
si el modelo es recompensado o castigado, pues, ¿no? Si bien las personas podrían imitar de repente un modelo que no es recompensado, hay más posibilidades de que imiten un modelo que es recompensado por su comportamiento, pues, ¿no? Más que los que han sido castigados o no han recibido recompensa. Es decir, de pronto que si yo te muestro mi dedo, pero ante el mostrarte un dedo no me dices nada, al final hay una probabilidad de que esta conducta no se vuelva a repetir porque tú no me has recompensado. Y si tú me castigas por la conducta, no lo voy a volver a emitir porque esto cae o causa algún daño físico para mí, ¿no? Vamos a encontrar aquí también a la atención. La atención que va a ser uno de los factores primordiales para el condicionamiento vicario, pues, ¿no? El poder de pronto separar lo relevante de lo irrelevante en cuanto al repertorio conductual que yo quiero mostrar, ¿no? Siempre es importante tener al modelo específico con la conducta que se necesita o se quiere instaurar en el individuo para que éste pueda ser más óptimo, el experimento pueda ser más óptimo. Entonces, a través de la atención, escogemos nuestro estímulo y separamos los demás estímulos. Vamos a tener también a la proximidad, y esto para que se pueda dar el aprendizaje en base al modelamiento, existe una mayor probabilidad de que el observador elija aquel modelo que se encuentra más cerca de él o le sea más familiar, ¿no? Es decir, que los referentes de confianza que van a hacer que nosotros instauremos estas conductas van a ser de repente nuestros padres, nuestros hermanos o algún familiar que esté muy cercano a nosotros, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, profesor. Perfecto. Asimismo, nosotros vamos a tener como factor al estatus. Existe mucha probabilidad de que se imite un modelo que aparenta tener o poder tener a uno que parezca débil, pues no es decir que siempre se van a repetir las conductas de una persona que pueda simbolizar fuerza, que pueda simbolizar poder en relación a otras personas. Esas conductas siempre van a ser más llamativas para el repertorio conductual del individuo. Y por último, nosotros vamos a tener al interés, ¿no? El interés como factor dentro del aprendizaje vicario. Y aquí va a depender del interés que podamos tener ante un estímulo particular para que la conducta vuelva a emitirse siempre en base a la observación del modelo que se está planteando, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a ver aquí cuáles van a ser las etapas del aprendizaje vicario también, ¿no? Para Albert Bandura, el aprendizaje por imitación comprende las siguientes etapas. Primero, el prestar atención y observar los aspectos relevantes del comportamiento en el entorno de nuestro modelo a seguir. Recordar el comportamiento a través de las palabras, imágenes mentales, el poder retener la información que nosotros estamos percibiendo de este estímulo. Convertir estos estímulos, estas imágenes, palabras, en acción, por ejemplo, es decir, reproducir la conducta que hemos retenido. Y por último, el mantener el comportamiento aprendido por efecto de su reforzamiento. ¿Se entiende cuáles son estas etapas? ¿Se entiende estas etapas, chicos? ¿Sí? Entonces, primero tengo que focalizar mi atención, tengo que retener la información, tengo que reproducir la información y al final depende que ésta se vuelva a repetir de los reforzadores que encuentre del entorno. ¿De acuerdo? Hoy.
Aquí nosotros vamos a encontrar algo muy interesante también, pues, ¿no? Que va a ser un interrogante que surge a partir del experimento que va a realizar Albert Bandura. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Los niños imitan ciegamente a los adultos? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Los niños imitan ciegamente a los adultos? Sí, pero sí, básicamente, porque Sí, profe. en sí no sabe. Pero, porque no saben si lo que están copiando es malo o bueno. Porque no saben que lo que están copiando es malo o bueno. Interesante. Interesante. Pues resulta que no. Los niños no imitan ciegamente a los adultos. Tienen que recordar que el aprendizaje por observación preparará a la persona para poder imitar una respuesta. ¿De acuerdo? Pero la reproducción real de esta respuesta va a depender de si el modelo ha recibido premio, de repente un castigo, por lo que ha hecho. Sin embargo, la investigación ha demostrado que cuando los padres le dicen al niño que haga una cosa, pero le modelan una respuesta completamente distinta, los niños tienden a imitar lo que los padres hacen, no lo que los padres van a decir que hagan. Así pues, mediante el modelamiento, los niños aprenden no solo actitudes, aprenden gestos, emociones y rasgos de personalidad, sino también aparte de ello van a tener o van a modelarse en base a los temores, a la ansiedad y los malos hábitos, ¿no? Por ejemplo, nosotros veamos una situación cotidiana. Juanito está jugando cuando repentinamente su hermano menor lo interrumpe. Enojado y frustrado, Juanito golpea a su hermano. Ese comportamiento provoca que su padre deje de ver su programa de televisión favorita, por el cual golpea al niño y le dice, esto te enseñará a seguir golpeando, a no seguir golpeando a tu hermanito. Y efectivamente así va a aprender, pues, ¿no? Debido a los efectos del modelamiento, no se realiza o no va a ser realista esperar que el niño haga lo que el padre dice y no lo que él hace. El mensaje que el padre ha transmitido a Juanito es claro. Tú me has frustrado, por tanto yo te golpeo. La pregunta sería ante eso, ¿debe extrañar entonces que Juanito haga lo mismo cuando esté frustrado? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Chicos, díganme si se entiende lo que yo les quiero decir. Díganme, pues, chicos. ¿Podría volver a explicar? Te vuelvo a explicar. Si nosotros hablamos del aprendizaje por modelo y decimos que el niño aprende de lo que observa que el padre hace, más no de lo que escucha lo que el padre dice, ¿no? Si a ti tu padre te pega y te dice que te está pegando porque le pegaste a tu hermanito, al final, ¿qué es lo que vas a aprender? ¿Tú entiendes que el padre te dice, yo te estoy pegando porque tú le pegaste a tu hermanito? No. Tú entiendes lo que él está haciendo contigo, así que tú vas a volver a repetir lo que él está haciendo contigo. No le vas a prestar atención a lo que te dice cuando te dice, tú le estás pegando y por eso yo te pego. Él va a entender que tú le estás pegando porque lo frustraste, y así que cada vez que tú te frustres, vas a pegar también, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profesora. Entonces eso nos invita a que de pronto cuando mañana más tarde tengamos nuestros hijos, aprendamos pues técnicas de modelamiento, ¿no? Para no decirle algo que al final no les sirve, sino que de pronto ir moldeando nuestra conducta para que la conducta del hijo pueda mantenerse de forma adaptativa, ¿no? Nos toca hacer ahora otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje cognitivo, que es la última etapa del aprendizaje o del estudio del aprendizaje, pero esta es larga, entonces no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en nuestra próxima clase del día sábado.
Sí, sábado. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos, chicos. Un abrazo, cuídense. Pues, profe, muchas gracias.